Estimados amigos, nos encontramos nuevamente en nuestro canal ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? En el día de hoy vamos a comentar un aspecto nuevo sobre el derecho a propiedad privada que ya hemos comentado en dos programas anteriores, pero ahora lo analizaremos desde otro punto de vista. ¿Cuáles han sido los frutos del respeto al derecho de propiedad privada en la vida nacional? Veamos, es una experiencia importante de conocer. Como decía, nos hemos referido ya a dos aspectos muy importantes sobre el respeto del derecho a la propiedad privada en el marco de una nueva constitución, porque es fundamental saber bien, cuando se va a dar un paso de esta naturaleza, qué es lo que nosotros estamos reformando. Para eso analizamos primero del punto de vista histórico, constitucional, dentro de nuestra vida independiente, como todas las constituciones hasta 1964, que se introduce por primera vez una violación al derecho de propiedad privada con la reforma al artículo 10, inciso 10 de la Constitución del 25, que fragiliza la garantía del derecho de propiedad privada, en función de la cual se instaura el proceso de reforma agraria. Después vimos por qué estos derechos naturales, como la propiedad privada, son anteriores al Estado y por lo tanto son universales, inamovibles y exigen el respeto del orden jurídico positivo, máxime dentro de una constitución. Analizamos cómo la Iglesia no puede coexistir con un gobierno que viole estos derechos naturales, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de practicar la verdadera religión y todos los derechos naturales que emanan de nuestra propia naturaleza. Eso es el marco histórico, jurídico de derechos naturales. Ahora, yo quiero en el día de hoy analizar otro aspecto, que es el aspecto práctico. ¿Cuáles han sido los frutos del respeto al derecho a propiedad privada en la vida nacional? Y nuestra vida nacional tiene una particularidad que nos permite poder hacer esta comparación, que hubo épocas, y hubo, digamos, exactamente como yo recién me refería, desde el año 65, en que Frey establece el principio, la ley de reforma agraria, en que se viola este derecho a propiedad privada. Y eso se prolonga por 9 años hasta septiembre de 1973. Por lo tanto, grosso modo 9 años. Y nosotros tenemos, por lo tanto, experiencia de los frutos de la violación del derecho a propiedad privada. Y tenemos después, a partir de la Constitución del 80, 30 años, más o menos, grosso modo, en que se revierte esta violación del derecho a propiedad privada y se lo reincorpora como un derecho natural en el orden constitucional del país. ¿Cuáles fueron los resultados de esta violación y cuáles fueron los resultados del respeto? Me parece que es importante porque la experiencia es la madre de las ciencias. Conozcamos nuestra propia experiencia. Y justamente yo me quería referir a una revista que se fue publicada 6 meses después de la caída del gobierno de Salvador Allende. La revista Fiducia hizo un reportaje a propósito de los frutos de esta experiencia socialista en Chile que había pasado. Y justamente con esta experiencia y el propósito de la revista era para que nunca más en Chile se olvidara esa experiencia. O sea, los amargos frutos del socialismo con empanada y vino tinto que prometía Allende, ¿en qué terminó? Y la revista es esta que está aquí. Yo le estoy poniendo abajo un link para que usted pueda visualizarla, verla, leerla, porque tiene artículos sumamente interesantes. La revista en concreto dice: olvidar todos pueden, lamentablemente muchos han olvidado, transigir nadie debe, reincidir la izquierda no debe. Todos estos principios fueron metódicamente violados por los promotores de esta nueva constitución.
Ahora, hay muchos, esta revista es una revista de reportaje, por lo tanto hay muchas personas entrevistadas, muchas declaraciones de Capitán Apaje, gente muy docta y conocedora de la materia, y empleadas domésticas que cuentan cada uno su propia experiencia. Pero como obviamente es muy largo y nuestro espacio es breve, yo me voy a referir solamente a las declaraciones que hace el doctor Fernando Monkeberg en esa época a propósito del tema de la nutrición y de los frutos del socialismo a la chilena de Salvador Allende. Dice una cosa él muy interesante, que cuando Allende sube a la presidencia, él pide a la Unión Soviética que le manden expertos en nutrición porque quería ser asesorado por personas que científicamente lo pudiesen ayudar en esta promesa que él había hecho del medio litro de leche por niño, y en fin, una serie de cosas. Y desde Rusia le contestan, desde la Unión Soviética en ese momento, le contestan: miren, no es necesario que nosotros le mandemos a nadie. Ustedes tienen allí uno de los mejores expertos del mundo en nutrición. Es el doctor Fernando Monkeberg. Y para que le creyeran lo que estábamos diciendo, teníamos que tener un instituto detrás. Ese era uno de los fundamentos para crear una institución de esa naturaleza como el INTA. Y el segundo era que necesitábamos de investigación multifactorial, que no podía ser una investigación solamente biológica, sino que sociológica, antropológica, económica. Y decidimos entonces hacer este instituto, que desapareciera la desnutrición y el daño de esos primeros periodos de la vida. Y yo diría que es el avance más trascendente en la historia de este país. En el caso de los países del contexto de América Latina, yo creo que Chile ha sido el único país que ha logrado solucionar evidentemente este problema de la desnutrición. Avalado así por la Unión Soviética, Allende llama al doctor Monkeberg para que lo asesore. Y él nos comenta algunas experiencias que él tuvo en estas reuniones con el propio Allende y con los ministros del ramo a propósito de cómo él va viendo que la nutrición en Chile se va acabando. Yo me permito leer algunas de sus declaraciones porque son sumamente gráficas y ayudan a entender a los ojos de un científico que, para que ustedes vean solamente algunos reconocimientos que él tiene. Él es premio ICARE, premio de la Fundación Panamericana de Salud y Educación, premio de la American Academy of Pediatrics como pediatra del año a nivel mundial, premio de la World Foundation for Health and Peace, premio de la International Union of Nutritional Science, doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Premio de las Sociedades Científicas Médicas de Chile, Premio de Excelencia Académica, Premio Bicentenario, Reconocimiento de la Trayectoria, doctor honoris causa de la Universidad de Cuyo, Argentina, Premio Revista de Libros contra Viento y Marea, Premio Nacional de Medicina, doctor honoris causa por la UCEMA el año 2019, el año pasado. O sea, títulos científicos a la persona, al doctor Fernando Monkeberg, no le faltan. No es un político, todos estos reconocimientos son a su calidad y su condición de científico. ¿Qué nos dice este gran científico sobre los frutos del socialismo aplicado por el gobierno de Salvador Allende? Me llamaron en varias oportunidades. Sí, a mí me llamaron el gobierno Allende en varias oportunidades durante los primeros tiempos del gobierno de Salvador Allende para analizar los programas de nutrición. Pero la verdad es que a poco andar, a la tercera o cuarta reunión, se veía que no había ninguna posibilidad de poder realizar alguna labor científica y técnica, porque sobre eso estaba el dogma político que era infranqueable. Recuerdo que
ante este programa de medio litro de leche, yo le hacía ver al presidente Allende que era un disparate, que no tenía sentido, que iba a gastar una enormidad de recursos sin ningún efecto, como evidentemente se demostró a lo largo de los 3 años, y que esos recursos los podía utilizar en otro programa de nutrición que pudiera ser más eficiente. Ustedes ven que el doctor Monkeberg se está preocupando del resultado técnico de lo prometido por Salvador Allende. No hay un cuestionamiento político en esto. En esa oportunidad me organizó una entrevista en el Ministerio de Educación y volví a repetir todos mis argumentos. Y entonces, como toda respuesta, vi que el ministro me miró un poco irónicamente y me dijo: mire, doctor, usted va a tener que sacarse muchos esquemas capitalistas de la cabeza. Bueno, ayúdeme, porque la verdad a lo mejor me hace bien sacarme algunos esquemas capitalistas, le respondió el doctor Monkeberg. Vea, usted va a tener que aprender que en el sistema socialista el dinero no tiene valor. Bueno, y ante eso uno, ¿cómo puede seguir discutiendo? Sin embargo, hice algunos intentos en esa última entrevista con el ministro de Salud y le dije: ministro, a ver, explíqueme, porque a lo mejor no lo logro entender bien. Parece que usted me quiere decir que en un sistema socialista no importa de dónde saca el dinero, porque lo saca de un bolsillo y lo pone en el otro. En fin, pero para su programa usted va a necesitar aproximadamente 70 millones de kilos de leche en polvo. Y Chile produce solamente 12 millones. Por lo tanto, el resto de 50 millones de kilos va a tener que importarlos de Nueva Zelanda. Ahora, ¿usted le va a decir a los neozelandeses que el dinero no importa cuando llegue para los socialistas, cuando llegue la hora de pagarles? Ahí terminó la última reunión porque no tenía sentido seguir conversando. Pero continúa el doctor Monkeberg con una cosa muy interesante a propósito de la hambruna a que había llegado la situación de Chile pocos meses antes. Esta entrevista fue, como digo, 5 o 6 meses después de la caída de Allende. El subtítulo es Escasez de trigo, hambre sin alternativas para la clase popular. Entonces le pregunta al entrevistador de Tradición, Familia y Propiedad, le dice: ¿y qué sucedía con el trigo? Respuesta del doctor Monkeberg: cuando en la última etapa ya no había suficiente cantidad de trigo para alimentar a la población, para ver qué sustitutos había, yo asistí a la reunión de ministros en la que se trató el asunto. Y explicaba que el problema era tremendamente grave, porque aquí en Chile el 50% de las calorías del nivel socioeconómico bajo provienen del trigo en forma de fideos, tallarines, pan, etc. Y no es un hábito, sino que es una necesidad del hombre de satisfacer el hambre. Y si hay un problema económico, la única forma de satisfacer el hambre es comprando un buen volumen de alimentos a bajo costo. Así yo me lleno el estómago con algo que me quita el hambre. Yo no me estoy preocupando en alimentarme, me lleno de el estómago con masas, con fideos, con tallarines, con pan. Y si uno corta esto, no tiene alternativa. Si desaparece el trigo en un nivel socioeconómico más alto, uno lo puede reemplazar por arroz, lo puede reemplazar por porotos o por cualquier otro sustituto. Y puede uno comer. Pero en un nivel socioeconómico más bajo, liquidar el trigo significa liquidar toda la posibilidad de sustituto. Es decir, significa el hambre. Entonces yo le decía a los ministros que el problema del trigo no tiene sustituto. Y ellos reaccionaron como si por primera vez se hubieran dado cuenta del problema. Yo traté el problema especialmente con el ministro de Economía, Orlando Millas. Por primera vez se asustó. Se asustó y me dijo: ¿cómo? Sí, le respondí. El asunto es tan serio que significa hambruna. ¿Qué otra cosa va a ser? ¿Cuándo fue esa entrevista?, le pregunta el miembro de la TFP al doctor Monkeberg. Fue hace mes y medio atrás. O sea, él está contando una entrevista que fue hace un mes y medio atrás. Y entonces, pregunta el entrevistador, ¿y entonces ahí ellos no lo llamaron más para consultar? No, ahí acabaron las reuniones. Ahora, ustedes ven, ese es el estado en que quedó Chile, de acuerdo a un hombre no político, sino que técnico, después de la experiencia socialista de Allende. Y el trigo, en otras
además de otras causas, no había, porque la reforma agraria había arrasado con el campo chileno. Es decir, la violación del derecho de propiedad privada produjo en Chile la hambruna. Y si no hubiese habido el pronunciamiento del 11 de septiembre del 73, las consecuencias hubiesen sido nefastas para la alimentación de los chilenos, especialmente de las clases más necesitadas. De eso los chilenos nos olvidamos. Y han pasado 50 años y estamos exactamente en la misma situación de reivindicar la negación del derecho de propiedad privada que nos produjo en Chile exactamente lo opuesto que ocurrió en esos 3 años, grosso modo, en que fue violado el derecho de propiedad privada. Y para eso me voy a servir de las declaraciones que nosotros publicamos en la revista Chile en Llamas, a la cual he hecho alusión en los últimos programas, a unas declaraciones que allí publicamos del economista Sergio Ursúa. El economista Sergio Ursúa, para que ustedes tengan una cierta antecedente, es asesor de CLAPES de la Universidad Católica, pero reside la mayor parte del año en los Estados Unidos porque él es ayudante del Premio Nobel de Economía del año 2000, que es James Heckman. Él es un excelente economista, el chileno, y este Premio Nobel lo ha tomado como profesor ayudante en su cátedra. El Premio Nobel dice de Ursúa: Ursúa es un estudiante de primer nivel con quien estoy realizando varias investigaciones. Buscamos los efectos de las habilidades cognitivas y no cognitivas en el desempeño social y económico. Es decir, es una persona avalada por un premio Nobel que, por tanto, le da un carácter de también específicamente un científico en la materia de economía. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el economista Sergio Ursúa a propósito de los resultados del respeto a la propiedad privada en Chile a lo largo de estos 30 años? Él dice lo siguiente: la reducción en los niveles de pobreza que ha experimentado Chile desde los últimos años de los 80 es reconocido internacionalmente como uno de los hitos más importantes del exitoso proceso de desarrollo del país. Así, mientras en 1990 4 de cada 10 hogares eran catalogados como pobres, en el 2015 1 de cada 10 tenía tal condición. Ahí le pregunta, ¿qué explica tal resultado positivo? Y responde el economista Ursúa: de la mano de la creación de empleos y el aumento de los salarios reales, el crecimiento económico promedio anual de un 5,1% desde 1990 tuvo un rol importante en la disminución de la pobreza, particularmente en la década de los 90. En términos generales, la figura permite apreciar cómo hasta el año 2015 las condiciones económicas de cada uno de los porcentiles de la distribución de ingresos mejoraron sustancialmente. Clara señal de los avances realizados en el país. Pero se desprende un segundo hecho, incluso más relevante para los argumentos de este capítulo, que es el que mejoras económicas son más fuertes entre los hogares más vulnerables. En particular, los resultados muestran que el aumento real en los ingresos en el 1% más pobre alcanzó un promedio de un 9,9%, o sea, casi el 10% anual en todo el periodo. O sea, el nivel más pobre aumentó un 10% en un año de su poder adquisitivo. Por su parte, a partir del porcentil 48, los incrementos anuales son todos menores al 4%, o sea, las personas que tienen más recursos crecieron menos. Y desde el porcentil 85, cercanos al 3%. Esto explica que en promedio, durante los 25 años de análisis, el 10% más pobre de la población viera aumentar sus ingresos en términos relativos más del doble
que el 10% más rico. Todos estos datos nos muestran no solo que en Chile no está habiendo un problema de hambruna como lo hubo en 1973, resultado de la violación del derecho de propiedad privada, sino que ha habido un sostenido, evidentemente no una explosión de riqueza, las explosiones de riqueza no existen, pero un sostenido crecimiento del nivel socioeconómico de todas las clases de los chilenos. Y el que ha crecido más ha sido las clases más necesitadas. Le pongo un ejemplo tan casero y tan poco científico como el otro día que fui a estacionar el auto en una plaza cerca de una construcción en la remodelación del Hospital Salvador, y me dice el acomodador de autos, mire, no hay lugar donde normalmente había lugar. Y le digo, ay, ¿por qué está todo ocupado? Me dijo, sí, lo que pasa es que empezaron las obras de la construcción y todos los obreros de la construcción están estacionando acá. Me cayó la teja, como dice, y dije, qué cosa increíble. Los obreros de la construcción, el nivel de trabajo más primario, porque no se le exige ningún nivel académico a un obrero de la construcción, se le exige fuerza en los brazos. Por lo tanto, son, en cierto sentido, los menos remunerados. Llegan en auto a sus obras de la construcción. Ahora, cuando eso se produce a lo largo de 20 años, las personas muchas veces no se dan cuenta. Pero cuando se pierde, solamente ahí nosotros vemos cuáles han sido los frutos del respeto del derecho a la propiedad privada. Entonces, cuando estamos nuevamente para hacer una nueva constitución, porque la propiedad privada ha sido un objeto de escarnio, de abusos, de todo tipo de críticas al derecho de propiedad privada, ¿por qué no analizamos lo que fue el resultado de la violación del derecho de propiedad privada en nuestro país y lo que ha sido el resultado del respeto del derecho de propiedad privada en nuestro país a lo largo de estos últimos 30 años? Por todas estas razones, yo rechazo. Yo rechazo una nueva constitución que desde ya están diciendo que relativizará el derecho de propiedad privada. No quiero eso, no lo quiero para los chilenos, no lo quiero para las generaciones que nos siguen, no lo quiero ni lo debemos querer por el bien de Chile y por el bien de la salvación de las almas, como lo comenté en el día de ayer. Por eso le invito a usted a participar también en esta campaña del Yo Rechazo, para que estemos informados a la hora de marcar por qué voy a rechazar una nueva constitución. Y para eso le pido que haga un like, que lo envíe estos programas a sus amigos, que nos pida esta revista, que se la mandaremos gratuitamente a su dirección. La puede pedir a través de un correo que se llama revista@credochile.cl. Muchas gracias y hasta nuestro nuevo programa, ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución?